Pieter Bruegel el Viejo es considerado hoy por hoy uno de esos grandes maestros del Renacimiento flamenco junto a El Bosco o Lucas Cranach. Ahí, entre el Renacimiento y el manierismo, palabras que hay que ver si se pueden aplicar en este caso, contemporáneo de Miguel Ángel, de Tintoretto, de Tiziano, con una fortuna crítica muy diferente de la de los maestros italianos. Lo cierto es que pasó de ser el tosco, el bruto, a quizás un gran pintor erudito. Lo que sí tenemos en claro es que tenía un gran ojo, mucho naturalismo ejercido en sus obras y que además en ellas podemos encontrar muchas capas de significado. Hoy nos toca una parábola. Te doy la bienvenida un viernes más y hoy para hablar de una obra, una sola, así que ya pronto les voy a contar todo lo que nos espera por delante, de Pieter Bruegel el Viejo. Pedido que emana de aquella saga que hicimos de los Bruegel, creo que el año pasado, en la que ustedes me iban sugiriendo en sus comentarios obras en las que les gustaría profundizar de Pieter Bruegel el Viejo. Y bueno, apareció ahí muy frecuentemente La Torre de Babel, que la dejaremos para una próxima entrada, y La Parábola de los Ciegos. Como les dije, hoy nos vamos a dedicar a esta única obra de La Parábola de los Ciegos, así que imagínense cómo les vamos a sacar el jugo. Vamos a hacer un análisis, por supuesto, formal. Vamos a ver cómo ese análisis formal soporta distintas capas de significado, lo cual implica que ustedes ya tienen la pauta de que nos vamos a encontrar una obra bastante polisémica. Además de eso, vamos a tratar de insertar esta obra de Bruegel en su contexto histórico-cultural y también vamos a recuperar qué tipo de abordajes se hicieron sobre esta obra. Algunos científicos, algunos estudios de percepción y estudios de paisaje, lo cual hacia el final nos va a permitir problematizar respecto de algunas teorías en cuanto a la pintura flamenca. ¿Qué es lo que podemos esperar y cómo podemos situar en todo este sistema a Pieter Bruegel el Viejo? Si aclaro todo esto es porque no me voy a meter tanto con la cosa biográfica, les voy a dejar el link a la lista donde hablamos de toda la saga Bruegel, de toda la familia, sino que mi único foco hoy va a ser justamente meternos a full, a fondo con esta obra. Vamos con algunas pautas. A ver, durante la Baja Edad Media se empiezan a vivenciar, a experimentar una serie de cambios en la mentalidad del hombre europeo. Aparece una inquietud por lo real, por lo natural, lo cual va acompañado de una inquietud, a su vez, social, en la cual las personas necesitan expresarse. Empiezan a abundar los libros, empiezan a abundar los diarios y también en este marco tenemos que situar al pintor, al artista que también quiere expresarse. Estamos en los inicios de un hombre que comienza a tener un nuevo objetivo, una cierta obsesión por los nuevos mundos. Y ahí, sobre todo en el norte, en la Europa del norte, en lo que llamamos Flandes, pero en realidad esto se extiende a toda la región, podríamos decir, el pintor aparece en un lugar destacado porque es alguien que ya venía estudiando el volumen, el espacio, el relieve, empieza a tratar de partir de sus conocimientos bastante limitados y despegar, lograr nuevas cosas. Empiezan a observar la vida del común, el hombre se empieza a representar en su ámbito natural, ya nos corremos de los fondos dorados, ya nos corremos de los temas predominantemente religiosos y sobre todo aparece una mirada en la que se empiezan a relevar o a representar los oficios, las mujeres en sus casas. Esto es algo que se da en realidad cross toda Europa, pero tiene esa cosa, una impronta tan característica del arte flamenco. Porque como ya lo hemos recuperado más de una vez en este canal, bueno, la presencia de la iglesia no era tan potente. No había tampoco monarquías absolutas que digitaran todo, sino que más bien eran ciudades comerciales relativamente independientes y con mucha prosperidad. Esto fue acompañado de una sociedad que gustaba de disfrutar la vida, de consumir, ¿no? De consumir obras de arte, de consumir objetos, de consumir buenas comidas y también una cosa
un tanto de moral y de prejuicios contra, bueno, tampoco irse de pasarse de rosca, ¿no? Hacia 1525, 1530, no se sabe la fecha de nacimiento, y hasta 1569 asistimos a nacimiento, vida, producción y muerte de Pieter Bruegel el Viejo, que se cree que nació en Breda, no es relevante para el caso de hoy, muere en Bruselas y mantuvo su actividad entre Amberes, Bruselas, con algunos viajes que resultaron ser bastante interesantes para su obra, ¿o no? El momento en el que Bruegel empieza a ejercer su arte es un momento en el que los artistas flamencos miran con mucha atención a los italianos, quieren viajar, quieren conocer las obras de Miguel Ángel, de toda esta gente de la que se hablaba de primera mano. Y muchos de ellos emprenden, ¿no?, ese viaje, ese cruce de los Alpes para ir a la Italia de la tradición grecorromana. Pieter Bruegel el Viejo será uno de ellos también, ¿eh? Vamos a recuperar después someramente las repercusiones que pudo haber tenido este viaje o no, pero lo cierto es que él ve mundo, ¿no? Quiero decir, aprovecha su cruce por los Alpes, aprovecha los paisajes, quedó fascinado con los paisajes, tomó muchos bocetos y los terminará utilizando en sus obras. Aún así, a su regreso, él comienza a trabajar muy fuerte en el grabado y también en un determinado tipo de pintura, de género, podríamos decir, entre comillas, hay que ver cada uno de los casos, de corte popular, ¿no? Los proverbios, el folclore, la cosa que también parecía ir imbuida de cierta moralina, pero también tomará ciertos temas religiosos, con lo cual es un pintor que tiene un amplio abanico de producción y de repertorio, y en donde parece que este viaje a Italia influyó mucho más en el paisaje que en cualquier otra cosa. Esto lo vamos a problematizar. Lo cierto es que a lo largo de su trayectoria, Pieter Bruegel el Viejo generó una serie de obras que describen un tipo de sociedad, sobre todo con escenas rurales de la vida cotidiana, que uno hoy por hoy podría decir costumbrista, de cultura popular. Cultura popular es un término súper complicado igual, ¿eh? Vale decir, cosas que vienen del pueblo, si se quiere. Los juegos, las supersticiones, bueno, los refranes que ya mencioné, las fiestas religiosas, los oficios, danzas, todo ambientado en este espacio rural con un lindo foco en el paisaje. Y en este contexto de los Países Bajos, en donde la mirada era más bien individual, pero que aún así, a través de la religión, se generaba un determinado tipo de colectivo, Bruegel, siendo católico él, concibió una serie de pinturas que trataban de transmitir algún mensaje a esa comunidad religiosa y a esa comunidad en realidad que compartía una vida. Y este es el caso de la parábola de los ciegos, que además tiene un condimento muy, muy interesante, porque es una obra del último periodo de Bruegel, es una obra que está datada poco tiempo antes de su muerte. Ya con estos datitos podemos entrar a la obra y créanme que vamos a estar entrando y saliendo todo el tiempo. Lo que todo el mundo sabe y se nos aparece como más obvio cuando vemos esta obra, todos creemos que hace alusión a un pasaje bíblico, el pasaje del Evangelio de Mateo 15-14, cuando Jesús se refiere a un encuentro con los fariseos, en realidad al encuentro de sus discípulos con los fariseos, ¿no? Estas personas, esta comunidad, que evidentemente no entendían la palabra de Jesús y lo que les transmitían sus discípulos, y Jesús les dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y una primera aproximación a la obra nos dice que tenemos 6 ciegos que caminan uno delante del otro en Dilbeek. Un guía, también ciego, los precede y cae en un agujero, está cayéndose. El ciego siguiente se tambalea por encima del primero. El tercero, que está conectado al segundo, va en el mismo camino, ahí a caerse. Y el quinto y el sexto aún no saben bien qué está pasando, pero uno podría intuir que van en la misma dirección.
Al fondo se observa una iglesia, que es la iglesia de Santa Alena. Resulta que Santa Alena es la patrona de aquellos con problemas de visión. Ya Bruegel, ¿no?, nos empieza a poner ahí cositas para ir viendo. Esto hizo pensar que el hecho de que la iglesia estuviera ahí atrás remitiera también a otra parte del Evangelio de Mateo. En ese texto, 7:25, dice lo siguiente: cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Pero ésta no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Casa sobre la roca, obviamente, estaría representando a la iglesia, al mensaje de Jesús. Y es justamente lo que aparece firme detrás en este cuadro. Hasta acá todo parece absolutamente claro, pero qué fácil todo esto. Bueno, vamos a ver... Ya saben lo que viene, ¿no? Vamos a ver cómo construye Bruegel todo esto. Dijimos, esta obra está ambientada en un paisaje de Dilbeek, actual Bélgica, país de Bélgica. Vemos cómo hay una hilera en diagonal, medianamente tambaleante, de hombres ciegos. Están vestidos con ropa de época, es bastante perceptible que se van guiando unos a otros, pero también es perceptible que están yendo inevitablemente hacia un río, el río Pedebek, mientras le dan la espalda a la iglesia, que es la que aparece representada al fondo de una manera horizontal, firme como una roca, dijimos, ¿no? Esto le da cierto equilibrio a la composición, ya lo vamos a profundizar. La hilera de ciegos, personajes un tanto grotescos, más del lado del ridículo que de lo cómico ahí, ¿no? Estamos a mitad de camino, se siguen unos a otros, la cabeza en alto, los ojos secos. El último de la fila camina muy tranquilo, muy seguro, sin advertir, sin sentir que hay un peligro. De hecho, tiene un bastón que denota que ascendió esta suerte de puente o camino o pasaje seguro, sin mayor dificultad. Del otro lado, su parte derecha, se está agarrando del bastón, el bastón de relevo, ¿no?, que le da al ciego que lo precede. Con lo cual está bien erguido, seguro de sí mismo. Incluso su ropa, si uno lo ve, está de manera vertical, como bien estructurada. El que le sigue, el penúltimo, el pliegue de su ropa todavía es vertical, parece que su cuerpo también está bien afirmado, pero, sin embargo, las piernas y los pies le están avisando que, ¿no?, la capa del de adelante se le viene encima. Es decir, algo lo empieza a precipitar hacia adelante. Y ese es un peligro que ya lo podemos ver en la cara. Su gestualidad ya aparece un tanto insegura, aún así tiene tapado un gorro, es decir, podemos intuirlo. Ese gorro de alguna manera lo protege, pero podemos ver, ¿no?, esa nariz saliente que le sirve también para oler de alguna manera lo que está pasando. Usa otro de sus sentidos. Los dos ciegos que siguen ya están más que sintiendo que se viene una catástrofe. De hecho, vean ustedes que están en la parte más alta de este puente, donde ya empieza a descender, y más al borde de la grieta. Ya cuando uno va hacia adelante empieza a ver una cierta cara de dolor y de desesperación, de incertidumbre. Algo, ¿no?, al que está antepenúltimo lo está tirando y lo está arrastrando hacia la nada, hacia algo desconocido. De hecho, miren ustedes cómo mira hacia arriba, ¿no? Boca, nariz y ojos. Ya el otro, vemos que de alguna manera ve, entre comillas, ¿no?, ve sin mirar y se sostiene el sombrero para dejar la cabeza descubierta. Incluso lleva un plato colgado en la cintura y de alguna manera es como la figura central, ¿no? Hay un espacio, vean ustedes, entre él y los dos siguientes que se han precipitado al abismo. Los dos primeros claramente ya están barranca abajo, están en momento descendente y desenfrenado. El segundo sin equilibrio, ya absolutamente desvalido, ¿no? Se le está cayendo el sombrero. Y el primero, bueno, su mano izquierda lo dice, ¿no?, apunta hacia arriba, se ha caído y no sabemos si va a terminar ahí o va a seguir derrapando. Y bueno, relacionemos todo esto con la iglesia de atrás. Vean ustedes que este primero, en realidad ciego, el que se ha caído, no cae hacia abajo, sino que cae hacia arriba, como mirando a Dios. Si bien los últimos parece que se van a salvar, los primeros, sobre todo el primero que se cae, tiene un instrumento, la música, símbolo de alguna manera del pecado en ese momento. Ese violín termina
en la ciénaga, uno podría pensar putrefacta para ponerle más calor y color a lo que estamos diciendo, y parece de alguna manera como castigado por su ceguera. Ahora, esta descripción bastante somera se profundiza mucho con la composición tan cuidada que hizo Pieter Bruegel aquí. Los colores. Esta es una obra que está hecha sobre témpera, con lo cual los colores no tienen el brillo del óleo, no tienen esa gran textura, de hecho parecen como más toscos cromáticamente. Bruegel trabaja por figuras de color que van haciendo como una maquia, ¿no? Como una mancha, lo cual hace que a primera vista el color parezca bastante planimétrico. Este color, que además no tiene esa brillantez, sino tiene el peso del óleo, también obviamente se ve más fino, más suelto. Y no hay en ese sentido mucha diferencia en cuanto a las texturas, por ejemplo, del paisaje y de la ropa. De hecho, en esta pieza de Nápoles en concreto, bueno, hay colores que se han desprendido un poco, ¿no? Aún así vemos que Bruegel trabaja por capas muy delgadas de color, divide los colores en los diversos cuerpos y objetos y da esa sensación de que parezcan colores más bien puros y lisos. Vayamos a la luz. El tratamiento que hace Bruegel, en general de todos sus cuadros, hay que decirlo, tiene que ver con una luz muy diáfana, poco detectable, pero uno puede ver algunas luces más débiles, cierto carácter difuso en el cielo, nublado, grisáceo. Incluso hay una diferencia de tonalidad y de iluminación entre, por ejemplo, los planos de la torre, lo mismo en el techo de la segunda casa a la izquierda y también en los matices rojos de los techos de la iglesia. Si seguimos esto, la luz de alguna manera viene de una zona superior izquierda, pero no es tan fácil de detectar. Vean ustedes lo difícil que es. Únicamente la superficie del techo de la iglesia de cinabrio recibe una luz un poco más clara. Da la sensación de que una pátina un tanto grisácea cubriera los colores de toda la obra y presentara la figura con unos colores pálidos y sin fuerza. La pátina esa parece más pura en el paisaje y crea como una suerte de medio atmosférico. Esto hace que los tonos claros de la cadena de los ciegos, miren ustedes, no reciban ni emitan tampoco ninguna luz, sino que parezcan cerrados a ella, ¿no? Como que no reflejan ni absorben. Este uso de la luz tan especial lo podemos juntar técnicamente con lo que hablamos de los colores. Por eso uno tiene la sensación de que es todo muy planimétrico, que no hay mucho volumen. En ese sentido, sí hay mucho más juego en la distribución de los colores. Por ejemplo, el último ciego de la cadena a la izquierda está cubierto por una capa que es bastante uniforme y el color, vean ustedes, es parecido a los techos de las casas que se encuentran detrás de él. Hay como un aspecto formal expresivo, da cierta tranquilidad. Luego, los colores grises, bueno, claramente no son de los más positivos. Los últimos ciegos, los que están ya a punto de caer, vean que no reciben prácticamente ninguna iluminación, con lo cual la capa de un color azul grisáceo oscuro tiene una abertura y permite divisar un color rojo oscuro, pero vean ustedes cómo es todo oscuro, ¿no? El sombrero, verde oscuro. Es decir, hay una cromaticidad muy cerrada que implica justamente, si uno atiende a la composición, que estas personas ya están separadas, ya están aisladas de los colores del resto de la cadena que se fundían un poco más con el entorno. Primer ciego de la fila, el que se cae, tiene un poco más de riqueza de composición. Está solo, es una figura sola. Rojo, verde, amarillo, gris, blanco, todos estos colores parecen como huir en un sentido centrífugo. Este reparto de los colores, y ya con esto nos vamos metiendo un poco también a la otra parte del aspecto formal que tiene que ver con la composición, están repartidos en un sentido bastante peculiar respecto de la diagonal descendente. Los colores de tonalidades más parecidas están repartidos en dirección a la derecha, cada vez más en un plano inferior. El azul oscuro en la capa del quinto ciego se repite, algo más a la derecha en la abertura del manto y de la chaqueta del tercero. Hay todo un juego acá de combinación de colores. Es decir, los colores de alguna manera también van descendiendo con esa diagonal. Y lo que sí hace Bruegel es, a través justamente de esta aplicación de colores, despegar un poco más a las figuras del fondo. Vamos a sumar ahora a los colores y a la luz cómo combina, cómo ordena el espacio. En primer plano tenemos un escenario bastante oblicuo, estuvimos hablando de una diagonal,
que está formado por el acantilado, en donde se mueven estas 6 figuras, o puente, dicen algunos, que parecen justamente andar sobre una pasarela, en fila india. La nota está dada obviamente porque son ciegos que palpan, se balancean, tropiezan, caen, saliendo desde la parte más retrasada del primer plano a la izquierda y en dirección a la derecha y hacia adelante. Esta diagonal, con ellos arriba, forma de alguna manera como una cadena, ¿no? Una cadena que de repente se ve tensada. Hacia la izquierda, los techos de las casas. En el centro hay como un prado, un vacío, en donde solamente se ve prado. A la derecha un árbol, el agua oscura de este pantano, de este río. En el fondo, un horizonte elevado que queda cerrado por una colina y la iglesia en el medio. Y a la derecha, un grupo de casas muy pequeñas que es como que va cerrando esa llanura que estaba abierta. En la parte más superior hay una franja estrecha de cielo claro. En ese sentido, hay como 3 planos diferentes y ese prado en el medio vacío que hace como que estos planos tuvieran unas líneas acentuadas y un tanto giratorias, como que se podrían mover. De hecho, la diagonal misma, ¿no?, proporciona como toda esa sensación giratoria, lo cual de alguna manera nos hace percibir que lo que va a suceder es irremediable. Se van a caer. Esta diagonal descendente se refleja, se ve replicada, ¿no?, en varias líneas paralelas. Está la línea esa oblicua sobre la mancha oscura en el ángulo inferior. A la izquierda, el borde delantero del acantilado, los pies de los ciegos, el borde trasero visible que está interrumpido del mismo acantilado, la línea de las espaldas de los 5 ciegos y la línea formada por las prolongaciones del bastón. Es decir, todo va en ese sentido. La cabeza de los ciegos, sin embargo, forman una suerte de parábola, que de alguna manera viene también a expresar que el movimiento se está acelerando, ¿no? Hablábamos de una cadena que está siendo como tirada. Y contrasta con toda esta idea tan fuerte de la diagonal que tenemos en primer plano, la línea horizontal que transcurre detrás de los techos a la izquierda y también de la iglesia. Y otras líneas verticales, ¿no?, como la torre de la iglesia, los árboles de la izquierda, el tronco del árbol que está ahí aislado a la derecha. Que de hecho vean ustedes lo interesante en la composición que este árbol de la derecha hace como de contrapeso a toda la línea descendente. Y hay muchas cosas más para observar este cuadro, pero me parece bastante clave también la posición de uno de los ciegos. La cabeza del tercer ciego se encuentra exactamente a la altura del horizonte y en el eje central de todo el cuadro. Y además, el hecho de que el cielo que cubre el paisaje sea tan estrecho, hasta el punto de que la aguja de la torre de la iglesia y la esquina superior del techo de la casa tocan casi el borde superior. Por esto, el borde superior del cuadro pesa, digamos, por así decirlo, sobre toda la escena también. Y hay algo que también me parece muy interesante en esta cadena de ciegos, y es que entre el segundo y el tercero tiene una significación muy parecida. Quiero decir, por una parte actúan como un elemento de demora y por otro aumentan la fuerza dramática. ¿Para qué hace Bruegel todo esto? ¿Por qué lo estamos contando? La sensación de vértigo, la sensación de abismo y la sensación de que atrás el mundo está inmutable. Y recontra reforzado por lo que ya pasó y podemos ver. Y es que el otro ciego, el que se cae de manera parece estrepitosa, tiene un súper escorzo. Por otro lado, hay miles de detalles en esta obra. Por ejemplo, antes de que se me pase y no se los cuente, vean ustedes que ahí atrás, en el fondo del río, aparece como un pescador. Sobre esto vamos a volver. También tenemos una rama seca del lado izquierdo que nos llama la atención sobre esa grieta en construcción que tenemos ahí adelante en primer plano también del lado izquierdo. Ahora, ustedes habrán visto que yo dije muy suelta de cuerpo cuando empecé a hablar de este cuadro, que sucedía en una ciudad concreta de Bélgica, por donde pasaba el río Tal. Hace unos años atrás, 2019, para ser más concretos, a partir de los 450 años de la muerte de Pieter Bruegel el Viejo, se hicieron miles de estudios sobre sus obras y demás, muchos de los cuales generaron bastante polémica para variar. Pero bueno, no es a eso a lo que me voy a referir hoy, sino que se estudiaron los paisajes que
Pieter Bruegel el Viejo usaba en sus obras. Él mismo vivió muchos años en Bruselas, ciudad donde muere, y por supuesto visitaba otras áreas de la región. Es así que esta localidad en donde se ubicó este paisaje en concreto, que es la localidad de Dilbeek, por supuesto en su momento hizo una exposición al aire libre para homenajearlo. Y se llevó adelante allí mismo un proyecto artístico a través del paisaje. ¿Por qué? Porque se logró ubicar el espacio, se logró ubicar la iglesia, que al día de hoy todavía existe. Y lo cierto es que se encontraron otros 2 cuadros que pintó Bruegel el Viejo y que representan edificios que corresponden a esta ciudad. Ahora es cierto que muchos ven aquí también la influencia de su viaje a Italia, que parece, por supuesto, aparecer en muchas de sus obras posteriores. Por ejemplo, esta. Aún así, creo que la mayoría sigue a lo que sostiene Svetlana Alpers en su libro El arte de escribir, en donde dice, bueno, en realidad fue para ver mundo, sí, quedó fascinado por toda la cosa cartográfica, que es algo que se va a desarrollar a partir del siglo XVII muy fuertemente en lo que llamamos la pintura flamenca, pero no hubo otro tipo de impacto en su técnica. Y sí, tiene mucho sentido pensar que hay una impronta en sus paisajes de su viaje a Italia, también estuvo en Francia, por cierto, en la medida en que cuando hablamos un poco de la pintura flamenca, decimos que copiar del natural para ellos significaba algo totalmente distinto que la pintura italiana, que es de alguna manera copiar o traer lo que uno tiene en la mente. En ese sentido, casi todos los historiadores del arte destacan que cuando los pintores flamencos estaban viajando todo el tiempo a Italia para tratar de imitar de alguna manera el arte italiano, el gran arte, Pieter Bruegel el Viejo fue uno de los que menos se contaminó de esto y siguió su contacto con la producción en Amberes, su contacto con la producción típica de Bruselas, respetando los temas y las formas que él traía consigo. Por eso no me quiero ir mucho de tema, pero digo, por eso, mini charlita de café, a veces se hace tan difícil usar el concepto de renacimiento o de manierismo para la pintura del norte de Europa, en donde en realidad lo que se vivió es una suerte de continuidad a partir del gótico internacional. No fue un corte y mirar hacia Grecia o Roma como puede haber sido en las culturas más mediterráneas o en Italia. Ahora, otros estudios y cosas que surgieron a partir de esta obra de Bruegel, que como verán da para un montón, tiene que ver con los modelos y tiene que ver con la ciencia. Bueno, nadie niega que Bruegel fue un gran observador de la naturaleza humana y también de su entorno. Y algunos dicen, la parábola de los ciegos es una obra que refleja muchísimo de esto. Sabemos que esta es una época en la que abundaban este tipo de personas ciegas por distintos motivos que ahora vamos a ver y que en general peregrinaban o iban de pueblo en pueblo tratando de ganarse la vida a través de la música. De hecho, el primer ciego, el que se cae, tiene el laúd. Con lo cual, no sería nada extraño que fueran modelos casi de primera mano que Bruegel pudo haber visto en algunas de estas ciudades, mendigando, tratando de ganarse la vida. Además de todo esto, por ejemplo, encontré un análisis que hizo la Sociedad Española de Oftalmología, en donde los médicos especialistas analizaron los tipos de ciegos que representó Bruegel acá. Miren cuán observador de la naturaleza era. Esto fue en el año 2011 y se hizo una observación de las patologías oculares que aparecen aquí y ellos informan a quienes investigaron esto que hay distintos tipos de ceguera. Se puede apreciar, por ejemplo, en el segundo ciego una enucleación bilateral, que podría tratarse de un traumatismo por una pelea o un accidente, o muy posiblemente por la costumbre de sacar los ojos de los nobles vencidos en las guerras. El tercer ciego, según esta investigación, presenta un leucoma corneal en su ojo derecho, y el cuarto ciego una tisis bulbi grave. El quinto ciego tiene el gorro, con lo cual no se le puede ver nada, y el sexto ciego presenta 2 cataratas hipermaduras evidentes. Se cree que igual
Este ciego, por ejemplo, que se tapa la cara, podría estar indicando algún tipo de patología que le moleste el reflejo de la luz. De alguna manera lo que se dice es, bueno, esta parábola de los ciegos termina siendo una suerte de estudio de patologías de ese momento. Y de este punto de vista, y aunque claramente lo nuestro no sea la oftalmología ni la medicina, me parecía interesante compartirlo. Ahora, en algún momento se hicieron estudios sobre esta obra en la que se empezó a especular si estaba recortada o no. Y de hecho voy a citar lo siguiente. Michael Auner opina: el tamaño original del cuadro, 4x6, no es el que tiene en la actualidad. Probablemente fue recortado en una época posterior por los lados. Bruegel nunca delimitó sus paisajes de una forma tan arbitraria e ilógica como sucede, por lo menos en el borde superior y derecho. Esto, por supuesto, armó un revuelo. Se empezaron a buscar copias de esta obra que está hoy por hoy en el Museo de Nápoles, y la verdad es que las copias están todas cortadas de la misma manera. Es decir que, en realidad, si es que esta obra se cortó, aunque parece que no, finalmente con los últimos estudios, se cortó antes de que todo el mundo la copiara. También en ese momento se aprovechó y se hicieron unos estudios sobre la conservación de la pintura, más o menos lo visible, que está bastante bien conservada, pero que hay pérdidas en algunas, por ejemplo, las capas del ciego y demás. Bueno, la témpera es otro tipo de material con el que hay que lidiar de alguna manera y sufre su desgaste, pero no está deteriorada del todo en la medida en que hay que entender que no es tan brillante como el óleo. Y ahora, para empezar a meternos al tema de las interpretaciones, que créanme que son jugosas, les quería traer un pequeño estudio que se hizo ya hace unas cuantas décadas atrás, en donde se hizo una apuesta con determinadas personas para tratar de lograr una comprensión fisonómica del cuadro. Es decir, se procuró que las personas observaran taquistocópicamente, o sea, rápidamente, el cuadro y que contaran qué veían. Y de ahí salieron cosas muy interesantes, se las voy a ir citando. Por supuesto, nadie fue capaz de discernir si se veían 5 o 6 figuras, ni necesariamente lo que representaban. Es decir, nadie dijo hay ciegos en un paisaje o algo por el estilo, sino que los observadores marcaban cosas distintas. En todas las descripciones, según los resultados, aparece una y otra vez el carácter sensible de lo lúgubre. He visto algo lúgubre, he visto algo fantasmagórico, he visto algo terrible, o en algunos casos más concretos, he visto algo así como un baile de muertos. Otra observación: he visto algo lúgubre, inestable, a punto de caer. He visto algo fantasmagórico, inestable, pero a la vez no puedo decir dónde ni cómo. He visto también algo tranquilo, algo en estado de reposo. Es muy interesante esta suerte de percepción genuina, así medio inarticulada, porque nos da como un carácter general de lo que transmite el cuadro. Es decir, no son sentimientos, no son visualizaciones concretas, sino como caracteres intuitivos. Percibo un objeto y ese objeto provoca algo en mi interior y es lo que digo. Con lo cual, en primera instancia, lo que podemos decir es que esta obra de arte, si algo que sabe hacer, es ponernos en una atmósfera. Lo que se entiende, al menos en términos más de historia del arte, es que cuando una obra logra esto, la obra transmite un carácter sensible, transmite una idea general y de alguna manera todos sus componentes se acompañan. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene más tiempo de observación, tiene otro tipo de aproximación y de interpretación y observa esta obra? Ahí es justamente donde tenemos que comprender algunas cosas. Y es que la obra tiene un sentido primitivo, podríamos decir, y es para el público para el que se hizo. Nosotros, espectadores modernos, muy probablemente podamos ver algo que no necesariamente vieron las personas a las que se dirigió esta obra, y muy probablemente ellos sabían detectar algunas cosas que para nosotros pasan absolutamente desapercibidas. Entonces, para tratar de reconstruir este sentido primitivo, pensemos lo siguiente. En primer lugar, vemos una cadena de ciegos. Es necesario saber qué representaban los ciegos, por supuesto, en los Países Bajos, en el tiempo de Bruegel, y también debemos saber de qué forma eran considerados por las otras personas. En este sentido, como dice Selmayr en su investigación, que es de donde estoy recuperando esta información, no hay que excluir de la representación contemporánea de los ciegos un elemento cómico, parecido al que se encontraba en la representación de los hombres deformes en ese momento, en estos hombres de placer incluso que había en las cortes.
los movimientos inseguros de los ciegos, era común que provocaran risa, incluso los mismos movimientos que hacían los patinadores sobre el hielo o los borrachos. Hay información y hay registros de una diversión popular. Estamos en el contexto del momento, por favor, ¿no? En donde era bastante común darle algunas porras a los ciegos para que trataran de golpearse y con eso la gente se divertía. O incluso también registros de que por ahí se soltaba algún animalito en la plaza, se le daban las porras a los ciegos y tenían que tratar de capturar y matar al animal y en ese sentido ganaban el premio. ¿Se imaginan ustedes los porrazos que se daban en falso, los golpes, las caídas, el dolor, la bronca? Bueno, todo eso hacía como una suerte de comicidad y burla general y la gente se entretenía y la pasaba bien. Hay un sentido cómico del gusto que tenemos que entender en esta época y que, bueno, puede existir claramente en esta representación de los ciegos que se caen. Digo, esta es una época en la que la misma danza de la muerte o el triunfo de la muerte del que hemos hablado acá tenía un sentido cómico también. En ese sentido, la propia obra, si la volvemos a mirar, tiene una suerte de elemento cómico incluso en el plano en la que se la contempla, ¿no? Tenemos a toda esta gente en primer plano, de una manera monumental, como si fuera un arte elevado. Algo que a Bruegel le gustaba bastante, ¿no? Hacer estas parodias que un poco tensaran el arte común y vulgar de género con el arte elevado. A su vez hay que pensar a estos ciegos, ya lo dijimos, como peregrinos, como mendigos, ese pueblo andante, muchos de los cuales en su momento eran interpretados como peregrinos, en algún caso incluso en el Bosco, ¿no? Representa a peregrinos del Camino de Santiago, y eran ciegos. Sin embargo, tenemos al primero que lleva la música, con lo cual es muy probable que fueran mendigos más que peregrinos. Pero tenemos una suerte de contradicción, ¿no? Porque no están por el centro de la ciudad, están yendo como por el borde, la están como rodeando a la ciudad. Esta obra, además, en la década del 60... y un poquito antes también, generó muchos debates acerca del destino de estos ciegos, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque analizando la curva y la ubicación de los ciegos, ahí todo el mundo hacía sus apuestas, ¿no? Como por ejemplo, Auner, que decía que estos ciegos no iban a llegar a más, que le iban a pasar bárbaro, en realidad era una obra inocente, cómica, y de hecho decía, dirigiéndose de una aldea a otra, el guía ha caído de espaldas en una de las innumerables canales, según ella. El hombre que le sigue, que asimismo ha perdido suelo bajo sus pies, porque se le ha metido el bastón del primero de la fila entre las piernas, le sigue lleno de sobresalto en su caída. Bruegel viene a consolar al observador, dejando entrever que la caída de ambos protagonistas no tendrá otras consecuencias de la que se ven a primera vista. Incluso el precioso instrumento musical parece salvarse de su destrucción. Hay otros que dicen, no querida, nada que ver, miremos esto. En contra de esta teoría, a ver, esta gente va irracionalmente a caerse contra ese riachuelo y se van a morir ahogados, los dos primeros seguro, porque ¿cómo van a salir de ese lugar en el que derraparon, si además no ven? Y si no llega todo esto, otros dicen, bueno, en todo caso es una situación extremadamente peligrosa, porque tenemos la curva del camino. Por supuesto, estas son discusiones honestamente estériles, porque el sentido del cuadro no está atado a lo que le va a pasar a los ciegos en un futuro inmediato que no sabemos cuál es. Lo que sí podemos percibir muy probablemente contemporáneos de Bruegel y nosotros es que estamos ante una situación extrema, un tanto temeraria y además un tanto grotesca y cómica. Entonces, eso nos lleva a los sentidos alegóricos, que en el cuadro por lo menos podemos encontrar dos o quizás que son los más importantes. El primer sentido alegórico, bueno, un ciego que guía a otro ciego, en el siglo XIII es un ejemplo popular del mundo desquiciado. Es como el mundo del revés. A ver, Bruegel de alguna manera fue el gran retratista del mundo del revés. De hecho, en su momento, lo voy a citar, Jan Vierix escribió lo que sigue en uno de los grabados sacados de una pintura atribuida anteriormente a Bruegel, en la que justamente un ciego guiaba a otro ciego, y decía: caminad siempre con prudencia, no confiéis en nadie más que en Dios, pues es evidente que cuando un ciego guía a un ciego, ambos caen en la fosa. Es decir, tenía un primer sentido moralizador, llano. El segundo sentido es por el que empecé a hablar, es el bíblico o religioso, porque si hay algo que tenemos en claro, o al menos yo lo tengo en claro, es que esa iglesia ahí no está porque sí. En ese sentido, al traer esta parábola de los ciegos de San Mateo y a su vez poner una iglesia atrás, que claramente no es casual porque es muy relevante,
nos hace pensar en que la iglesia ahí, ¿no? Ese edificio, ese héroe. Hay que pensar que en la Edad Media la ceguera se usaba como metáfora también de aquellas personas que habían caído en el error. En términos religiosos, quiero decir, ¿no? Un ciego que guía a otro ciego sería como seguir a un falso profeta. Luego, también hay otra forma de interpretar esto que es un poco tirante, pero no deja de ser interesante, que la encarnó Dvořák, en donde él dice que hay como un sentido primitivo, escatológico. Eso se entiende como un sentido puramente literal. ¿Qué quiero decir? Que vemos que la naturaleza sigue su curso, todo ese paisaje que vemos ahí atrás, a pesar de lo que puedan hacer los hombres. En la catástrofe que tiene lugar en esta escena de una forma trágica ante los ojos de la naturaleza quieta y cuyos protagonistas son unos pocos ciegos, víctimas de un accidente, en este acontecimiento casual se hace sensible de una forma delimitada, temporal y local, el sentido que nadie puede evadir y al cual está sometida ciegamente toda la humanidad. Las leyes y potencias innumerables de la naturaleza y de la vida no respetan la de los seres individuales, y en aquellos casos en que creemos nosotros ser los guías, somos en realidad guiados por un destino oculto a nuestra vista que nos lleva al precipicio como los ciegos. Bueno, a esta visión un poco se la tachó de ser muy moderna, muy contemporánea, que muy probablemente el público de esa época, el mismo Bruegel cuando lo hizo no estaba pensando en la naturaleza que sigue su curso más allá de lo tonto que puede hacer el ser humano. Pero es cierto que quizás no con este nivel de fatalismo, en la época de Bruegel hay una observación de la naturaleza y también puede ser una manera de demostrar cierta firmeza, ¿no? De hecho, hay que pensar que esta también es una época en donde la rueda del destino, la danza de la muerte son representaciones muy populares. Es decir, esas cosas, el memento mori, ¿no? Esas cosas que de hecho hay un ciego que un poco nos mira a través de su ceguera. Es un llamado a atención. Podría ser un memento mori, es decir, una invitación a la reflexión sobre que, bueno, la vida continúa y algunos quedan. Y no es tan raro, porque acá aprovechamos a ver otras imágenes. Si lo comparamos, por ejemplo, con La caída de Ícaro, obra de la que hablamos en este canal y se las voy a dejar por aquí linkeadas, vemos que también ahí sucede algo trágico, y es que cae Ícaro, ¿no? Un personaje mitológico ante la impasibilidad del entorno, que nadie se entera, nadie le presta atención. De alguna manera se podría equiparar con un cuadro que pintó por el mismo momento Bruegel, como este de los ciegos, en donde estos ciegos se caen, ahí están solos, a su suerte, y el resto del mundo sigue impasible. Es viable si miramos estas dos obras. También podemos pensar en esta obra del misántropo, La infidelidad del mundo, donde vemos que un tipo medio harapiento, vestido de gris, le roba, ¿no?, a un cura. Y acá algunos dicen, bueno, Bruegel utilizó una figura harapienta, jorobada, para representar la infidelidad del mundo, que es lo que impide que 6 ciegos puedan representar la ceguera del mundo. En líneas generales, como para poder más o menos captar el sentido general de este cuadro, lo que podemos decir, a partir de todos los ejes que estuvimos viendo, es que Bruegel sabe igual cómo transmitirnos la idea principal, eso que sucede en el primer plano, en el segundo plano una iglesia pero bien potente, es decir, sabe organizar el espacio y la composición para que prestemos atención a lo que él nos quiere contar. En ese sentido, la parábola de los ciegos como obra no es solo un resumen o un ejemplo de locura, de imprudencia, de herejía, sino también se puede entender esto como una cierta ceguera del mundo, de toda la humanidad. Cuando surgen así tantas miradas, tantas capas de sentido, todos nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el que prima? ¿El literal? ¿El alegórico? ¿El tropológico? ¿Qué es lo más importante? Acá hay que traer a Panofsky, al que siempre se lo acusa de sobreinterpretar, pero les voy a citar lo siguiente. El ambiente del cuadro es lo que decide cuál de los varios sentidos iconográficos es el real, es decir, lo que él llama el sentido intrínseco. Y yo creo que en este cuadro todas las posibles interpretaciones que hicimos
van casi en el mismo sentido. Es decir, es un cuadro casi perfecto que conforma una unidad, en donde todo, el color, la disposición espacial, los personajes, el naturalismo, acompañan las distintas interpretaciones por igual, con la misma densidad. Lo cual también claramente nos obliga a remarcar una obviedad, y es que Bruegel, desde mi punto de vista, era un tipo bastante erudito y tenía un sentido complejo en sus composiciones. Miren ustedes todo el recorrido que hicimos con una sola obra. No hay duda que estamos ante una obra de primer orden y, por tanto, con una determinada capa de sentidos que la vuelve bastante polisémica y, desde ese punto de vista, muy atractiva. El cuadro de Bruegel, entre otras cosas, nos ilustra de una manera muy real, muy llevadera, muy comprensible esta parábola de los ciegos. Y sobre eso, antes de que no se me haga muy largo, porque ya llevo 1 hora y media grabando y todavía tengo cosas para contarles, quería hablar del realismo y naturalismo de la pintura flamenca. 2 palabritas. Hay un interés en la pintura flamenca por captar, por supuesto, la cierta realidad de la materia, pero también por capturar la realidad de la sensibilidad humana. Siempre nos quedamos como tratando de arribar a los sentimientos, a las sensaciones que tienen los personajes que se nos aparecen en estas obras. Y lo más interesante es que esto lo hacen Bruegel, el viejo, sin ninguna duda, desprovistos de todos los códigos italianos, podemos decir, del Renacimiento italiano. Acá no hay un sentido de la belleza, no tienen esa restricción. Entonces la emotividad no trata de lograrse a través de la armonía, de una elegancia, de un cuidado necesariamente de la perspectiva albertiana y todo ese tipo de cosas, sino más bien que a veces se logra a través de los límites de lo caricaturesco, del feísmo. En ese sentido, de alguna manera, Bruegel fue llamado y fue catalogado como de esos pintores a caballo, ¿no? Que están a partir del Renacimiento, que ya pasaron de la Edad Media, pero que todavía traen, ¿no? Es como el último pintor medieval. Aún así, en ese sentido, Bruegel el Viejo, estamos hablando del siglo XVI, tiene que ser pensado como alguien que desarrolla su tarea con bastante libertad, según lo que podemos ver, y en donde la producción de obra de arte, al menos en el norte, se estaba haciendo a granel y con un sentido bastante especulativo. Era otro tipo de mercado. Este momento en el que los artistas se empiezan a separar un poco del gremio de San Lucas, tienen cierta autonomía, se ríen un poco de sí mismos y también del público, y negocian libremente, ¿no?, con sus comitentes, con sus clientes. ¿A qué voy con todo esto? A que él también vivió una época en donde, más allá de su creencia religiosa, tenía como esa forma de individualizar las ideas que quería representar. A eso iba. Un poco, aunque no imbuido directamente, por todo lo que estaba pasando en esta sociedad, en donde ya la ética protestante, ¿no?, empezaba a ser mella, es decir, empezaba a calar en las personas. Más allá de que en el siglo XVI las ciudades del norte, de las alemanas, de los Países Bajos, gozaban en general de bastante independencia y libertad, no había una mirada religiosa tan fuerte. Los artistas del norte se caracterizaron, como el caso de Bruegel, por, representar algunos temas, ya sea religiosos o cotidianos, de una manera bastante provocativa. Se caracterizaban por criticar abiertamente a través de sus obras. Todo lo cual nos habla, y todavía se los debo, de hacer una entrada para poder diferenciar lo que es el Renacimiento italiano de lo que es el Renacimiento del Norte. Bruegel acá, y acá contradigo un poquito a Svetlana Alpers, hace gala de 2 cosas. Algo que sí caracteriza, y Alpers lo desarrolla muy bien, la pintura del norte como una pintura descriptiva. Pero en el caso de Bruegel acá, creo que tiene ese condimento tan interesante de la pintura narrativa que podemos encontrar en Italia predominantemente. Yo creo que hay algo que no deberíamos olvidar, y en ese sentido tiene su conexión Bruegel con el Bosco. Es ese carácter un poco melancólico, un poco desencantado, lo cual lo hacía tener una vista deplorable sobre sus contemporáneos. En ese sentido creo que Pieter Bruegel el Viejo
así como el Bosco, ya lo mencioné, tenían una mirada absolutamente crítica de su entorno y no dejaban pasar oportunidad, como por ejemplo en esto que es un tema religioso, de hablar de esa sociedad y tratar de exhortarla. Hasta aquí entonces la entrada del día de hoy, espero no vaya a quedar muy larga y créanme que me salteé bastante de lo que tenía para contarles. Desde ya, si les gustó, me regalan un like, no olviden suscribirse al canal, les dejo mis contactos de redes, todo está en la cajita de descripción. Estoy atenta a sus comentarios para que me hagan saber qué les pareció la entrada y esta obra, por supuesto, de Pieter Bruegel. Si hubo algún dato que los sorprendió o pudimos aportar algo nuevo. Y ya saben, nos vemos la próxima semana. Adiós.